Bueno, y hace menos de media hora terminó en la Cámara de Diputados la interpelación al ministro del Interior, Rodrigo Delgado, por el manejo de la crisis migratoria. Quien estuvo a cargo de esta interpelación ha sido el ministro el diputado del Partido Liberal, Vlado Mirosevic, con quien tomamos contacto hasta ahora. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Hola, Matilde, buenas tardes, gracias por la invitación. Ahí vamos a ver si tenemos buena la conexión, pero su primer balance, diputado, sobre esta interpelación, porque el ministro había dicho que iba a ser una gran oportunidad para explicar lo que estaba haciendo el gobierno en la frontera norte del país. ¿Usted vio que fue una gran explicación? ¿Quedó satisfecho con las palabras del ministro? La verdad, Matilde, yo no he puesto tanto el foco en las explicaciones del gobierno, porque yo creo que esta interpelación tiene que servir para otra cosa, que es acciones concretas. Acciones concretas en favor del norte de Chile, que está en un abandono, en general crónico de parte del Estado, pero que en específico respecto a la crisis migratoria, el gobierno ha renunciado a gestionar la crisis. Esa es la verdad. Yo no puedo responsabilizar al ministro de las causas de la crisis, porque es un problema continental, en fin, pero sí puedo responsabilizar al ministro respecto de las consecuencias. Y aquí el gobierno, la verdad, ha sido ausente. No lo digo solo yo. Escuchen ustedes a cualquier autoridad del norte, alcaldes, gobernadores regionales, organizaciones, pregúntenle a cualquier ciudadano y mayoritario, van a decir que lo que hay es un abandono de parte del gobierno central. Entonces yo, más que las explicaciones, sinceramente, lo que esperaba de la interpelación es compromisos concretos de parte del ministro. Claro, pero una interpelación es para hacerse responsable y hacerse cargo de una situación política. Por eso le pregunto primero, ¿se hizo cargo a través de las respuestas? No, claramente no, Matilde, porque el ministro, lamentablemente, aunque le ofrecimos varias oportunidades, nunca hizo una autocrítica. Y yo varias veces le pregunté, ¿usted cree que el plan de Frontera Norte, está contento con el plan? O sea, por lo que le escucho, pareciera que está todo bien. Le preguntamos eso respecto de infancia, en varias ocasiones el ministro no tuvo una posición autocrítica, tampoco lo tuvo respecto de los dichos del presidente en Cúcuta, cuando invitó justamente a Chile. O sea, hay varios de los capítulos de la interpelación en donde el gobierno tuvo la oportunidad de hacer una autocrítica. No lo vimos. Ahora, a mí, sinceramente, Matilde, no me interesa tanto hacer un punto político respecto del gobierno. No, porque la mayoría de los chilenos ya tiene una posición crítica respecto de este gobierno, creo yo, irreversible a estas alturas. No vamos a usar la interpelación para desprestigiar al gobierno. Eso ya es mayoritario en la sociedad chilena. No. Teníamos que utilizar la interpelación para lograr algunos compromisos reales y para que el gobierno le pusiera atención a una crisis que no le ha puesto la atención suficiente. Ahora, diputado, claro, pero en una interpelación difícilmente alguien va a tomar un compromiso cuando lo que iba a hacer era defenderse. Por eso que si él no se hace cargo, menos va a asumir un compromiso. Por lo tanto, ¿no sirvió para nada esta interpelación? No, en ningún caso. No, yo diría lo primero, el ministro nos dijo siempre que la culpa era de otros. Eso es lo primero, ¿no? Nunca hubo una autocrítica de parte del ministro, lamentablemente. Segundo, respecto a acciones concretas, mira, antes que la interpelación sucediera, ya el ministro había viajado lo que no había viajado nunca siendo ministro, a las regiones del norte. Nunca se habían coordinado con los alcaldes del norte ni con los gobernadores regionales, nunca. Pero previo a esta interpretación, la semana justo previo, cuando nosotros ya anunciamos la interpelación, estableció una coordinación. Ahora el ministro se comprometió conmigo ahí en público, frente a toda la Cámara, que va a existir una coordinación permanente, porque aquí se requiere una política de Estado. Segundo, se comprometió que va a haber mayor control policial respecto de aquellos policías. Por ejemplo, en Arica, los policías de la frontera, los carabineros de la frontera se cuentan como la dotación de la región. Eso no es justo. No pueden contarse como parte de la dotación de la región, porque están cuidando la frontera. La frontera es de Chile, no es de Arica, ¿no? Pero en general yo diría, faltó que el ministro, por ejemplo, reconociera por qué no había tomado las acciones necesarias para los campamentos temporales. No, el gobierno, yo le pregunté, ministro, usted me está diciendo que el gobierno nunca se negó a los campamentos temporales, y el ministro me dijo, no, efectivamente, nunca nos negamos. Cuestión que es falsa, o sea, nosotros escuchamos en los medios de comunicación que el gobierno no quería campamentos temporales. Y entonces, ¿qué pasaba? La gente estaba en plazas, la gente estaba en las playas, y ahí generaron un problema de convivencia.
Ujú. Y tampoco hay recursos, porque si uno habla exactamente con los alcaldes de la zona norte, bueno, fue al extremo norte, pero por ejemplo tampoco llegó a Arica. Conversábamos con el alcalde de Arica y nos decía, sí, no estuvo precisamente con nosotros, no fue al municipio, solamente una reunión general con los alcaldes de la zona, pero tampoco contamos con recursos, por ejemplo, para poder dotar en el consultorio, tener más personal, porque de las 20 personas que atendíamos al día en Colchane, por ejemplo, ya llegaban más de 200 y él tenía que gestionarlo con los mismos recursos. En cuanto a recursos, exacto, diputado, tampoco me imagino que hubo un compromiso. ¿Cómo se sigue entonces? Sí, mire, la verdad es que el ministro tomó acción solo después de la interpelación, solo después de que nosotros anunciáramos la interpelación. Por lo tanto, sí sirvió la interpelación, sirvió, de todas maneras. Sí. Fue un instrumento de fiscalización que terminó haciendo reaccionar al gobierno frente a una crisis que no reaccionaba. Pero lo segundo que dice usted respecto al alcalde de Arica, de Gerardo Espíndola, y de los pocos recursos que hay en salud y en otros aspectos, es verdad. Los municipios del norte y los gobiernos regionales del norte han enfrentado solo esta crisis, solos, del apoyo estatal central, cero. Ahora último, algunas de esas más acciones. El ministro, por ejemplo, yo le pedí que se comprometiera respecto de mayores recursos para las fiscalías, para perseguir a estas bandas criminales que engañan a los migrantes, que hacen trata de personas, tráfico de personas. El ministro se comprometió, dijo que iba a entregar más recursos para la persecución de estas bandas, que son transfronterizas, ¿no? Pero falta mucho. Yo creo que aquí necesitamos una política de Estado, el gobierno tiene que reaccionar, los municipios del norte no pueden enfrentar solo esta crisis. Y yo no estoy de acuerdo con una afirmación que el ministro hacía, que esto es como, no, esto es un asunto nacional, no es del norte. No, ministro. Esto es un asunto principalmente del norte, porque son las regiones que reciben. Y ahora, el ministro también culpó a la misma Cámara de no aprobar el proyecto de ley de migraciones, con lo que él justifica que el gobierno no haya podido hacer más. ¿Cuál es la respuesta por la que no se ha avanzado? No, como le digo, Matilde, el ministro nunca reconoció responsabilidad propia y siempre dijo que la responsabilidad era de otros. Pero respecto del retraso en la Cámara, yo diría el que maneja las urgencias del gobierno es el gobierno. Nosotros no manejamos las urgencias de lo que se tramita en esta Cámara. Esto es un sistema presidencialista, todos lo saben, ¿no? Por lo tanto, es el gobierno el que le pone urgencia o no a un proyecto u otro. Pero en todo caso, Matilde, esto no es un solo problema legal, yo se lo hizo ver al ministro. Aquí es un problema de gestión. Este gobierno, que prometió ser el gobierno de los mejores o la gestión de los mejores, no sé qué, la verdad es que no gestionó la crisis en el norte. No gestionó, o sea, con decirle todo es que los alcaldes y los gobernadores no tenían un espacio de coordinación con el gobierno central, no tenían. O sea, cada uno hacía lo que podía por su lado. Y eso es claramente una demostración de que no había gestión. Para mí la palabra clave es gestión de la crisis. Ahora, y eso no ha habido. Las últimas palabras del ministro cuando termina la interpelación, que lo alcanzamos a escuchar, fue que seguiremos conversando, seguiremos trabajando en conjunto. Se lo dijo a usted, diputado. ¿Habrá alguna esperanza entonces? Bueno, yo, Matilde, voy a hacer un seguimiento junto con mi equipo de todos los compromisos que el ministro tomó en público. Y voy a hacer un seguimiento en general de cómo el gobierno central aborda esta crisis, porque esta crisis requiere de estar presente. O sea, yo le decía al ministro, él me lo negaba, pero yo le decía al ministro, el Estado central está ausente de las regiones del norte. Y entonces él me decía, no, ¿cómo diputado usted va a decir que estamos ausentes? Bueno, están ausentes. O sea, no, yo no estoy inventando nada. Si esta interpelación, de hecho, Matilde, la hicimos de manera colectiva, con los alcaldes y con los gobernadores de las 3 regiones. Lo que sí se comprometió el ministro fue a continuar con las expulsiones. ¿Usted está de acuerdo con las expulsiones? Bueno, sobre las expulsiones le dijimos muy claramente al ministro que obvio que el derecho internacional permite que cada Estado expulse. Es un derecho de los Estados. Yo no tengo ni una duda si alguien tiene una condena y el Poder Judicial decreta la expulsión, tiene que expulsarse. Y está bien expulsado. No hay ni una duda de eso, Matilde. El punto era otro. Yo le decía al ministro, ¿por qué el gobierno, no gestionando la crisis en el norte, porque ese antecedente es importante, lo único que hace respecto de migración es un show mediático respecto de las expulsiones? Un show mediático que no sirve para mucho verdaderamente, no se hace cargo del problema de fondo. Yo le pedí al ministro una política más práctica respecto de esto. Y bueno, ahí teníamos una diferencia con el ministro le parecía que no era ningún show.
Bueno, todos lo hemos visto, todos lo hemos visto. Entonces, ¿el derecho a expulsar de un Estado? Sí, definitivamente sí, pero hay que hacerlo de una buena manera y creo que el gobierno en esto lo ha hecho mal. Uh-huh. Bien, diputado, gracias por acompañarnos esta tarde para contarnos lo que ha sido esta interpelación que no pudimos ver completamente, vimos algunos extractos, pero siempre es un valor poder conversar con la autoridad y pedir explicaciones, así que le queremos agradecer este contacto a esta hora de la tarde y seguimos, por cierto, como hemos seguido siempre, preocupados de lo que está ocurriendo en la frontera norte. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Matilde. Yo voy a seguir reivindicando, las interpelaciones son necesarias. Los ministros tienen que rendir cuentas de lo que hace el gobierno. Muchas gracias, Matilde. Un abrazo.